Muy buenas noches. La jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, reaprendida el viernes aquí en Ciudad de México por nuevos cargos en su contra, ahora por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, lo que eso quiera decir, deberá pasar un año en la cárcel. La dejan un año en la cárcel, luego de que un juez de control en Jalapa le dictó esta medida cautelar de prisión preventiva justificada por ese tiempo, un año. Justificada porque esos delitos no son graves y no ameritan prisión preventiva oficiosa. Para el juez fue suficiente lo que argumentó la Fiscalía de Veracruz, que solicitó la imposición de esa medida cautelar. El miércoles se resolverá si la medida cambia. La Fiscalía insiste en que en todo momento se han respetado los derechos humanos de la jueza y el debido proceso. Saludo en la línea de Milenio a Ingrid Gómez Sánchez, hija de la jueza Angélica Sánchez, de quien le hemos hablado en los últimos días en este espacio. Ingrid, gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Cómo se enteraron el fin de semana que tu madre había sido, se le dictó esta medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada? ¿Cómo se enteraron y qué han hecho desde entonces para tratar de combatir esta medida? Pues primeramente nos enteramos yo me enteré por mi hermano y los abogados. Pues después esto se confirmó por una publicación que hizo la Fiscalía General del Estado, y pues donde ponían este mensaje, pues obviamente trágico para nosotros, y pues vamos a estar presentando también amparos para contrarrestar esta medida cautelar tan excesiva, y pues esperemos que también con los argumentos de nuestros abogados, pues también el juez pueda considerar que esta medida cautelar pues es sin duda excesiva. Sí, ¿qué les explican a ustedes como familiares de la jueza, los abogados, en cuanto a la medida? Si únicamente es sobre la nueva acusación, los nuevos delitos que le fincaron, por los cuales vinieron hasta la Ciudad de México por ella, ¿se debe a estos nuevos delitos, nuevos cargos? Sí, esta carpeta de investigación es otra diferente a la de la primera detención de mi mamá. Uh-huh. En la anterior pues se determinó que no había pruebas suficientes porque pues no se había demostrado que mi mamá había disparado un arma de fuego. Claro. Y el otro delito que era el que también le sembraron de la droga, pues no era suficiente para tener una medida cautelar como prisión preventiva. Pero esta carpeta es nueva y tampoco pues es un delito grave para prisión preventiva. Sí, ¿qué les explican sobre qué significa este delito, que lo hemos dado a conocer desde el viernes pasado, pero tiene que ver con que estaba en la Ciudad de México y dicen que es riesgo de fuga o que se intentó fugar, o tiene algún componente adicional? ¿De qué acusan a tu madre? Pues mire, yo no es por lo de Ciudad de México, porque finalmente lo de Ciudad de México estar en el Senado pues fue una invitación. Claro. Entonces yo no creo que eso tenga que ver con lo que la están acusando, que es lo de contra la fe pública y tráfico de influencia. Yo no creo que sea por el lado de la Ciudad de México, pero me parece que es más relacionado a lo que el señor gobernador estaba diciendo, de que pues mi mamá usó sus influencias y su poder, entre comillas, como juez para poder liberar a este señor Itiel, pero pues también yo no le encuentro pues una relación tampoco. Claro, por la decisión judicial que hemos platicado acá ya a nuestra audiencia, entonces digamos que por ahí podría estar relacionada esta acusación por la decisión judicial que tomó sobre ese caso. Así es, pues yo siento que esto es lo más relacionado, pero a mí me resulta muy inconsistente que primero te siembren delitos y te hagan disparar un arma y te traten de drogadicta a tus 60 años de edad, y ya después se acuerdan de que lo primero que te acusaron fue de haber liberado a un presunto delincuente. Sí, ahora la medida, como tú lo señalas, y lo que están ustedes buscando contrarrestar a través de un amparo u otra medida legal, es excesivo, porque precisamente obedece a una nueva acusación de la cual pues no ha intentado ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿por qué esa medida de un año? ¿Qué les dicen los abogados? ¿Por qué se tomó eso en la audiencia? ¿Qué ocurrió? Pues mire, yo considero que también es una orden directa de parte del señor gobernador. Yo lo interpretaría de esta manera, o sea, de que
acomodé el lugar, así como a mi mamá le hicieron en su momento, le daban instrucciones de que yo no sé cómo vas a hacer esto, pero esta persona se tiene que quedar en la cárcel. Entonces yo considero que esta es la misma orden que recibió el licenciado Roberto Santos, me parece que se llama el juez, pero pues sin tomar en cuenta que mi mamá obviamente no estaba enterada de esta carpeta de investigación. De hecho, pues la fiscalía argumentó que no se recibieron notificaciones en el domicilio, o sea que ellos fueron a dejar notificaciones al domicilio de mi mamá y esta no se encontraba, pero esto es completamente absurdo porque claro, si bien es cierto, o sea, mi mamá no se encontraba en su casa por miedo a represalias, como ella ya lo había mencionado, nosotros estábamos aquí en Jalapa, nosotros estábamos al pendiente por esto mismo de las notificaciones que pudiera llegar a recibir, y pues mi mamá iba a estar en toda la disposición de poder presentarse, y no, o sea, mi mamá es juez, entonces pues yo no creo que mi mamá no tuviera el conocimiento de que si recibe una notificación y no asiste, pues es perjudicial para ella, pero estas notificaciones jamás las recibimos en casa de mi mamá. Claro. Ahora, ¿cómo piensan contrarrestar esta medida, el año de prisión que le dictaron en primera instancia? Pues primeramente, pues como me parece que el abogado me había mencionado que se va a ir al recurso de apelación, obviamente para apelar esta medida cautelar, también pues mostrar el arraigo que tiene mi mamá a la ciudad, y pues finalmente mi mamá no es una mujer peligrosa para la sociedad, no representa un peligro que ella esté en su proceso en libertad. Entonces y como le reitero, este delito no amerita una prisión preventiva porque no es un delito grave. Entonces yo creo que con otra medida variada a esta, que sería, no sé, una firma periódica ante un juez, la prohibición de salir de Jalapa, yo creo que hubiera sido suficiente en vez de esta medida tan excesiva que le pusieron. Claro, entiendo también que están pidiendo que la mantengan en Pacho Viejo, ¿es correcto? Ahí donde está desde el fin de semana, que no la trasladen a ningún otro penal. Sí, así es. Yo creo que esto es algo muy conocido ahorita en la impartición de justicia aquí en Veracruz, que para entorpecer, porque no hay otro fin, para entorpecer la debida defensa, mandan al imputado a un ceferezo inclusive. Entonces, aún sean delitos del fuero común, esto se vio en el caso del señor Itiel N., que estaba aquí en Veracruz, y lo mandaron hasta Coahuila con el fin de entorpecer claramente su defensa. Entonces es lo que también estamos viendo, para que obviamente a mi mamá no la trasladen a un ceferezo donde no sea muy difícil, no imposible, porque pues obviamente vamos a hacer lo posible por mi mamá, pero sí muy difícil trasladarnos de Veracruz hasta allá, y más aún a sus abogados. Sí. Ingrid, pues estamos atentos a lo que ocurra. ¿Cuándo se tendría que resolver estas nuevas medidas que ustedes están a través de los abogados interponiendo? La reanudación, nosotros esperamos que sea una reanudación de la audiencia inicial, que va a ser el miércoles a las 10 de la mañana. Bien, pues estamos atentos a lo que ocurra. Por cierto, nada más para reiterar lo que aquí nos dijo tu madre, esto se trataría entonces de represalias, todas las acusaciones que han ocurrido, las detenciones también del gobernador por esa decisión judicial, y ella únicamente atendió a lo que se le ordenó desde un tribunal colegiado. Es decir, no hay ninguna relación ni comunicación con esta persona Itiel N., que por cierto, pues tampoco le han podido fincar de lo que le acusan, ¿no? Sí, claro, o sea, jamás ha habido como dice el gobernador, ni siquiera una comunicación con el abogado. O sea, mi mamá me decía, y lo dijo también en varias entrevistas, que ella lo atendía dentro de las instalaciones de su oficina, o sea, del juzgado, porque esa era su obligación como jueza, pero jamás se reunió con él de manera externa. Inclusive el gobernador ha relacionado a este señor Itiel a mi hermano. Entonces yo creo que o sea, ya yo no sé si el señor gobernador está desesperado por mostrar algo, pero pues mi hermano y yo ni siquiera lo conocemos. O sea, yo jamás he visto al licenciado, solamente sé que se apellida Vallejo, y mi hermano pues menos, ¿no? Entonces es algo completamente absurdo esta comunicación ilusa y imaginaria que el gobernador hace. Bien, Ingrid, pues nos mantenemos en contacto. Gracias por tu tiempo y por la información.
Muchas gracias. Gracias a Ingrid Gómez Sánchez, es la hija de la jueza Angélica Sánchez. Esta mañana el Consejo General de la Abogacía Mexicana y varias organizaciones de abogados se pronunciaron sobre la detención de la jueza Angélica Sánchez. Están manifestando su preocupación de indignación por la actuación de las autoridades de Veracruz contra el Poder Judicial del Estado. Destaca que la posible injerencia en las resoluciones jurisdiccionales, las sucesivas detenciones de jueces y el abuso de la prisión preventiva justificada no solo revelan un desafortunado desprecio a la ley, sino también una delicada vulneración de la independencia judicial. Exigen aquí, en este pronunciamiento, el pleno respeto al Estado de Derecho y la garantía absoluta de los derechos constitucionales de las partes involucradas en este caso. Amnistía Internacional también condenó lo que le está sucediendo a la jueza. En redes sociales, la organización expresó su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos, criticó que la Guardia Nacional, una organización, una dependencia federal, haya participado en la detención de la jueza cuando debieron hacerlo policías locales, ya que se trata de una acusación de delitos del fuero común. Exigió a la Fiscalía Veracruzana que garantice los derechos humanos y que haga una investigación imparcial. También pide a la Fiscalía General de la República investigar posibles irregularidades en la actuación de la Guardia Nacional durante la detención de la jueza. La postura de la Fiscalía de Veracruz obedece al sentir del gobernador, que es público, porque la jueza determinó no vincular a proceso a un presunto delincuente, tras la resolución previamente tomada por un tribunal colegiado, Itiel N., que ha sido acusado de homicidio sin pruebas sólidas. Por eso las resoluciones judiciales que lo han favorecido. Pero que para el gobernador es narco. Le apoda el compa playa y como la jueza habló con sus abogados, dice el gobernador, es corrupta. Hoy en conferencia de prensa expuso y detalló el tuit que publicó sobre este caso. Y hasta clases de periodismo intentó dar. La jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos 2 homicidios en Veracruz. Algunos medios le dicen, lo noté, a este delincuente como empresario. Y yo, mi pregunta que hago, ¿el narcotráfico y asesinato ya son empresas? La otra es, pues, la jueza de Cosamaloapan, que dejó evidencias de que presionó a las autoridades del Penal Federal de Coahuila, falsificando datos y extralimitándose. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? Hubo muchas entrevistas en medios nacionales y extrañamente nadie le preguntó públicamente en esas, dice, si se reunió la jueza con el abogado defensor del delincuente, sí o no. Resulta que familiares y el abogado y abogados estaban desde antes que iniciara la audiencia en Coahuila esperando la salida del delincuente. Yo sí voy a estar atento, ¿sí?, de lo que hacen los jueces liberando delincuentes. Preguntarle nada más si el fin de semana se reunió con jueces de control. Bueno, pues sí, ¿por qué no le pasa el micrófono? A ver. ¿Quién? No, ni los conozco. No los conozco. Miren, yo sé eso de jueces de control por las mesas de seguridad. No conozco a uno solo. Lo que yo he dicho y lo vuelvo a reiterar aquí, que ante un hecho de presunta corrupción de algún juez, vamos a hacerlo público, para que se aclare. Ya quedó claro que el juez federal le dio la libertad de jurisdicción. Entonces el tema es con el juez federal, ¿no? Sí, no, pero si él le dijo, tú decide, eso después también lo vamos a tener que ver. Por cierto, hoy la periodista Claudia Guerrero Martínez, de Jalapa, Veracruz, publicó una columna acusando a la Fiscalía del Estado y al gobernador, Cuitlao García, de quererle fabricar, dice ella, un tamal, luego de haber publicado datos sobre la investigación ministerial del asesinato de Juan Carlos Molina Palacios, del que acusaron en un inicio a Itiel N. de ser el presunto homicida. Los datos se filtraron desde la Fiscalía Veracruzana y la periodista los publicó, como cualquier periodista que obtiene información, publicó esos datos. Para la Fiscalía Veracruzana, eso es obstrucción de la justicia.
Sí, no está investigando quién filtró el documento, sino a la periodista que publicó los datos. El jueves pasado, elementos de la Fiscalía entregaron un citatorio a Claudia Guerrero para que comparezca mañana a las 11 de la mañana en calidad de investigada. En el texto publicado hoy, Guerrero pidió ayuda para evitar que la Fiscalía y el gobierno del Estado no se lancen contra otros periodistas. En el 2018, por cierto, Claudia Guerrero, periodista veracruzana, dio a conocer que Cuitlava García no tenía un doctorado en Hamburgo, como lo indicaba o presumía la página oficial del Congreso de la Unión, donde estaban los datos porque era diputado federal. El ahora gobernador no le quedó más remedio que admitir que no tenía ese doctorado. Desde entonces viene el coraje contra Claudia Guerrero. Vamos a más información del día. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que debido a que tenía mucho trabajo, no había podido decidir quién sustituiría a Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación. 3 días después de nombrar como encargado de despacho al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, hoy el presidente informó quién quedará al frente de la Secretaría. Se trata de Luisa María Alcalde, que desde el inicio de la actual administración ocupó la Secretaría del Trabajo. Antes de que existiera Morena como partido, promovió las aspiraciones del presidente, del ahora presidente en ese entonces, aspirante a presidente, sobre todo en su natal, Chihuahua. Cuando Morena se constituyó como partido, por ahí del 2015, ya formó parte del mismo y llegó a la Cámara de Diputados. Estudió Derecho en la UNAM, la maestría en Derecho en UC Berkeley, allá en California. He tomado la decisión de nombrar como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional. Es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios. También en la mañanera uno de los asistentes le preguntó al presidente sobre una publicación que se difundió sobre Marcelo Ebrard y una supuesta red financiera de empresas constructoras de las cuales él se habría beneficiado. Esto respondió el presidente López Obrador. Lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución. En ese tiempo tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar, y ustedes son libres. Pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio. Por cierto, los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, quienes buscan la candidatura presidencial de Morena, arrancaron ya el recorrido que harán por todo el país previo a la realización de la encuesta que definirá al ganador. Aunque la fecha oficial de inicio era hoy, algunos arrancaron con actividades desde el fin de semana. De mujeres en política, videojuegos personalizados, despistes geográficos, campañas verdes y ocurrencias con sabor a guiños a un hijo del presidente. Así transcurrió el corcholatómetro. Madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua, abuelito fuego. Denle a Claudia Sheinbaum salud, bienestar, armonía, abundancia. Retiren de ella todo mal. Del enemigo malo defiéndanla, protéjanla por donde quiera que ella se encuentre. Que así sea. Ometeo. Las mujeres podemos ser diputadas, que hay varias diputadas, senadoras, gobernadoras, y las mujeres también podemos ser presidentas de la República. ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta
decidí aquí en Puebla, corazón. ¿Qué dije? En Puebla después. En Puebla el jueves. En Guadilla, yo madre. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Pues aquí iniciando el recorrido. Voy en la avenida Insurgencia, en mi bochito que me regaló Rosy el año pasado. Este es eléctrico. Se acondicionó. Está buenísimo mi carrito. No les digo que se los presto, pero sí está padre. No dejes que te tambalear. Poco a poquito, no nos vayas a dejar. ¡Saludos, mujer! Yo quiero proponer, y así lo haremos, de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24 en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. He pensado, en su caso, ya eso será más adelante, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que él lo acepte. Ese sería en quien estaría yo pensando, porque seguro me lo van a preguntar. Sonrían que vamos a ganar. Yo quiero ser como mi papá. Lo que nosotros buscamos es fortalecer los programas de la agenda de transformación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Monry Game. La verdad es que es un juego entretenido, realista, ingenioso. Quiero decirles con toda honestidad, estoy preparado, sea lo que me enfrento. Estoy muy claro de los retos que están por venir. ¡Coordinador! 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 Por cierto, Andrés Manuel López Beltrán rechazó así la propuesta que le hizo Marcelo Ebrard de integrarse a su gabinete en caso de, primero, de que gane este proceso, la encuesta, luego de que gane la elección presidencial, como secretario de la Cuarta Transformación, una nueva secretaría, y en esta carta agradeció que se le tome en cuenta, pero dijo que no quiere involucrarse para que no sea motivo de estar en contra o a favor de ninguno de los aspirantes del proceso interno de Morena, pues tiene el firme compromiso de no intervenir en el proceso de sucesión presidencial. Como vimos, algunos de los aspirantes de Morena están haciendo propuestas de gobierno en estos actos. Hoy el presidente nacional del partido, Mario Delgado, fue cuestionado por mi compañera Janet López Ponce sobre la legalidad de estarlo haciendo y dijo que ya les dijeron a los aspirantes, a coordinador de la defensa de la 4T, como le llaman a esta aspiración a ser candidatos presidenciales, ya les dijeron lo que pueden y lo que no pueden hacer, tanto a los que buscan ser candidato presidencial como a los que buscan alguna candidatura por las 9 gubernaturas que estarán en juego en el 2024. ¿Hay alguna consecuencia legal, jurídica, por no cumplir estos lineamientos que está estableciendo el INE por parte de algunos de los aspirantes? El día de hoy, por ejemplo, ya uno de ellos, Marcelo Ebrard en concreto, hizo una propuesta que se ha leído como posible propuesta de gobierno, ya que está señalando la generación de una nueva Secretaría de Estado. ¿Esto no podría rayar en estos límites? Gracias. Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla. No se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo. Lo deja como antecedente que pues, no le puede traer muy malas. Al aspirante que incurre en una falta. Así es. No al partido o a otros aspirantes. No. Es quien digamos, cometa esa infracción. Precisamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la semana pasada para garantizar el respeto a los tiempos marcados por la ley electoral. En general, los aspirantes, quienes están participando en este proceso interno de Morena, no deberán realizar manifestaciones explícitas con fines electorales. Esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura, candidatura o partido político, o que se publicite una plataforma electoral con el fin de obtener una precandidatura o candidatura.
La oposición se hace bolas con el método de elección de sus candidatos para el 2024, que supuestamente darán a conocer el próximo 26 de junio. Algunos periodistas, por ejemplo, consultados por Milenio, es la nota principal de Milenio Diario de hoy, informaron que la propuesta que se perfila es la de elecciones primarias en cada partido para depurar los aspirantes. Al respecto, el panista Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, detalló en entrevista que en el PAN tendrán que reunir 250,000 firmas, seguido de una votación interna que valdrá el 50% y finalmente una encuesta que valdrá el 50% restante. La senadora del PAN, Lili Telles, ya se había pronunciado al respecto en contra de que se reúnan firmas por parte de los aspirantes panistas, lo consideró imposible. Mientras, Santiago Krill criticó a los dirigentes nacionales de su partido PAN, del PRD y del PRI, por no tener un método de selección definitivo. Otro de los aspirantes, Silvano Aureoles, del PRD, lanzó un llamado a utilizar un método combinado, con 5 debates regionales y votación directa de la ciudadanía. Así se ponen, o no se ponen de acuerdo más bien, los aspirantes primero, pero sobre todo los presidentes de los partidos que encabezan esta coalición, que dicen que sí irán juntos en el 2024 por la candidatura presidencial, por la elección presidencial y también por los estados, las 9 gubernaturas que estarán en juego. Se hacen bolas entre ellos. Ricardo Rodríguez es exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Hace 3 años, la semana pasada se cumplieron 3 años de que renunció al cargo y hoy me acompaña en el estudio. Bienvenido, Ricardo. Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias. Es un honor estar nuevamente en este espacio. No, al contrario, a 3 años de haber dejado el cargo, ¿cuál es el diagnóstico que desde fuera ve del INDEP que dejó? Mira, yo quiero comentarte que nosotros hicimos un gran esfuerzo. Hicimos una transformación de lo que era antes el SAE a lo que es ahora el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Transformación, ¿no? Fue un muy fuerte trabajo. Había en ocasiones que dormíamos 2 o 3 horas porque teníamos que cabildear en el Senado una ley de extinción de dominio, la ley del propio INDEP. Fue un trabajo muy arduo. Yo lo que lamento y creo que el tiempo me ha dado la razón es que cuando salió el doctor Jaime Cárdenas, dio una carta donde mostró, creo que al final fue una especie de montaje. ¿En qué sentido fue un montaje? Muchos de los argumentos que ahí se plasmaron, en realidad el tiempo ha demostrado que no han tenido contundencia. Porque él sacó esa carta acusando los malos manejos dentro del INDEP y renunció también al cargo. Si bien es cierto, nunca hizo una puntualmente hacia alguna persona, pero debe entender que había indicios de desórdenes administrativos, mira, al final del día, ¿sabes en qué fueron las acusaciones? Y eso lo tengo bien claro. En anónimos que le llegaron por correo electrónico. Anónimo. Imagínate, en anónimo se fundamenta una carta que da a la opinión pública. Un segundo elemento, que se manipulaban las subastas en el sistema informático, es una calumnia vil y atroz. ¿Y nunca probó eso? Nunca se pudo probar que porque si era con Mozilla o si era con Google Chrome, oye, no se tiene que tener tanto sentido inteligente en materia de cómputo para saber que esto era una vil patraña o una acusación fuera de sentido. Se le hizo mucha promoción a esas primeras subastas que le tocó encabezar como director del INDEP y luego perdió esa visibilidad, ¿no? Tal vez se siguen haciendo subastas. Entiendo que pusieron hasta el avión presidencial en subasta, de acuerdo a una respuesta que me hicieron una de las columnas en las que yo me referí a que el INDEP tomó una partida de más de 30 millones de pesos. Es decir, ¿se perdió el sentido que tenía el INDEP? Mira, yo creo que un poco las subastas han sido una especie de descafeinadas. Yo diría eso. A nosotros nos tocó las subastas con sentido social en Los Pinos. Nos tocó aperturarlas y tenían muy amplia difusión. Yo te podría decir que mi jornada empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana y vete a la mañanera. Y se vendía mucho, ¿no? Vendíamos bastante. Quizás empezó a descafeinar un poco. El INDEP, hay que entenderlo, no nada más son subastas, son empresas de liquidación. Hay unos tianguis del bienestar. Creo que es una excelente medida del presidente de la República, los tianguis de bienestar, porque ya no te permite tener esos gastos que tienes para almacenar. Pero creo que sí se han un poco descafeinado las subastas, no sé, hace falta poco más de punch, de difusión, de darle una mayor imagen. Desconozco el tema. Yo, como tú correctamente lo dices, pues salí del INDEP hace 3 años y salí de forma, desde mi óptica,
con mucho orgullo, con mucho agradecimiento al señor presidente de la República y con un placer y un honor de haber servido al país. Sí, ahora, ¿qué ha pasado con casos específicos? Se dio a conocer un caso en el que se había tomado dinero del Infonavit, más de 2,000 millones de pesos. Se entregó en la mañanera un cheque, fue ahí el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y supuestamente ese dinero ingresaría al INDEP. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Qué destino tuvo ese dinero? Si es que existió el dinero o solamente vimos una imagen con un cheque en una cartulina. Mira, no, yo te puedo decir, porque a mí me tocó recibirlo. Sí. Yo recibí la invitación de ir a la mañanera un lunes porque iba a estar el fiscal general. El fiscal general explica, miren, hay un caso de corrupción que viene de unos empresarios, que, en fin, hay un proceso de litigio. Yo pregunto, ¿y bajo qué argumento llega el INDEP? Llegan los abogados de la Fiscalía General de la República a entregar y dicen, es de acuerdo a tu normatividad, es un depósito como medio de depósito. Se apegaba a la normatividad, nosotros lo recibimos, incluso lo tuvimos en una cuenta bancaria que generó una gran cantidad de intereses. Okay, sí, lo tuvieron y sí generó intereses. Sí, y lo que al final del día tengo entendido, porque le decíamos a los abogados justamente, oye, y dijo, estamos en el proceso. Nosotros no podíamos hacer nada más que... No podían disponer del recurso. No podíamos porque disponer. Estaba en litigio, entonces. Sí, pero también había un plan B. Okay. Teníamos 4.500 millones que se informaron justamente a Presidencia de la República, 4.500 millones de pesos, que era dinero pues del crimen organizado, de diversos, en fin, que podíamos disponer de ello. Entonces el plan B era, bueno, pues si no tenemos esos 2,000 millones, tenemos ese dinero asegurado a los inquietos, a los malosos, para disponerlo y tener para lo que se requería, que en este caso era la rifa del famoso avión. Del famoso avión, ¿no? Que no se rifó, digamos, el monto, ¿no? Pero el avión no. Ahora, Ricardo, ¿se puede cobrar, digamos, una participación? El INDEP puede cobrar cierta participación por una venta, en este caso por la venta del avión presidencial, como se ha informado, más de 30 millones de pesos. Esa es también una excelente pregunta. Lo que te puedo decir es que la ley de ingresos marca, cada año te faculta al INDEP cobrar hasta el 7%, te dice hasta el 7%. A mí me tocó algunos casos donde no cobramos nada. ¿Por qué no cobramos nada? Porque pues eran subastas con sentido social, iban para los pueblos marginados de Oaxaca, entonces no cobrábamos nada. A mí me tocó, sí te permite la ley hasta el 7%, pero eso te permite de 0 a 7%. Okay, o sea, sí puede ser 0, puedes no cobrar nada, y más en una compraventa en la que supuestamente la información que tenemos no tuvo que ver el INDEP, sino que todo lo vio Banobras, que era el dueño del avión. Bueno, ahí sería cuestión del cabildeo, de la forma en cómo Banobras, que fue, creo, la entidad transferente al INDEP, fue como acordaron. Por supuesto que pues no se podía, pues se podía aplicar, pues no cobrar. Sí. A 3 años, ¿dónde está Ricardo Rodríguez y dónde se ve Ricardo Rodríguez actualmente o para lo que viene? Esa es una excelente pregunta. Mira, Ricardo Rodríguez, yo no he cambiado de casa, no he cambiado de coche ni de sexo, y respeto a quien cambia de sexo. Yo soy una persona que, igual que el pueblo, yo beso lo que ves el pueblo, ¿qué ves el pueblo? Los cristos en las iglesias y el pulque, y viajo en metro. Mi vida no ha cambiado, Ricardo Rodríguez es el mismo. El señor presidente me mandó a Prodecon, hubo una serie de impugnaciones por parte de la parte de los conservadores que no querían que llegara Chucho el Roto, impugnaron. El proceso efectivamente ya no se dio. Ahorita no hay, de hecho no hay procurador de defensa del contribuyente, la Prodecon no existe. Bueno, existe la figura, pero no hay Exacto, yo regresé yo tenía un trabajo en el Banco de México, que es mi puesto técnico. Yo regresé al Banco de México. Chucho el Roto, pues, ¿a dónde me veo en un futuro? Yo espero apoyar a uno de los precandidatos, sumarme a darle todo mi apoyo y verme en un futuro donde... Algunos ya tienen, o sea, ya lo escogió. Sí, y ahora sí, yo mi apoyo, y lo digo de forma contundente, es al señor licenciado Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard. Bueno, pues veremos si triunfa Marcelo y en dónde se coloca Ricardo. Pues mira, yo no busco chamba, yo estoy tranquilo, mi proyecto es siempre luchar por una causa justa, por una causa noble, y siempre agradecido con el señor presidente de la República por esa gran oportunidad que me dio de dirigir y de transformar al INDEP. Bien, Ricardo, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ti y estoy para servir. Ricardo Rodríguez, 3 años después de la renuncia del INDEP. Pausa, volvemos.
Me acompaña Mine Taide, quien nos tiene información relevante sobre el hoy exdirector técnico de la selección mexicana, Diego Coca. Mine, bienvenida. Muy buena noche, Ale. Así es, ya llegó justamente Diego Coca a la Ciudad de México. Viajó después de que le dieron la noticia justamente que no era más el técnico de la selección mexicana. Ahí estamos viendo imágenes de hace unos instantes donde llega Diego Coca, se le pregunta pues su sentir, obviamente, y esto es lo que responde. Yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. Así que hablen con la gente que tienen que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mi familia. Dicen, no me dejaron trabajar, Alex. En gran medida lo que ocurrió, el hecho de que lo quitaran es porque simplemente ayer, obviamente en la Federación Mexicana de Fútbol se dieron cuenta que algo pasaba. 15,000 aficionados. Ahí está el castigo de la afición. Exactamente, 15,000 aficionados ingresaron al partido México contra Panamá por el tercer lugar de la Nations League. Obviamente esto pega en el bolsillo de la Federación Mexicana de Fútbol. Es una de las peores entradas, una de las dos en todos los tiempos, porque en el 2021 hubo una similar, pero era un tema de que se hablaba mucho de si los iban a dejar o no entrar a los aficionados, porque se había lanzado el famoso grito homofóbico que tanto pues cada año le causa justamente a la federación, pero esto pues no había pasado en mucho tiempo. Se lanzó una campaña por parte de varios comunicadores en las que pedían a la afición que no los acompañara y efectivamente y la así gente sucedió. Pues así, el reclamo. Y México, recordemos, juega más en Estados Unidos que en nuestro país. Simplemente es eso. Gracias, Mine. Gracias, los veo mañana, 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.